Hola, te saluda Rodrigo de Pixoguías. Vamos a analizar en este podcast rápidamente cuánto tiempo debes de estudiar para tu examen Ceneval, ya sea que sea un EGEL, un Exani o un EGAL, ¿vale? Bien, recordando, los Exani, ya sea el 1, 2 y 3, respectivamente son para ingreso a la educación media superior, a la educación superior y a posgrado respectivamente. Los EGEL son los exámenes de egreso de la licenciatura. Es un examen en donde se pregunta el contenido de toda la licenciatura por medio de reactivos muy específicos, y el EGAL es un tipo de examen Ceneval en el cual se pregunta lo mismo que el EGEL, pero por medio de instrumentos también adicionales como un examen oral. O sea, hay un examen escrito y un examen oral que se llama EXOAL, ¿vale? En este caso, pues es un examen para las personas que ya quizá no están estudiando la licenciatura, que la dejaron posiblemente trunca o les faltaron algunos créditos, y bueno, anteriormente era para personas que únicamente sobrepasaban los 30 años y que se puede hacer en un solo examen por experiencia, y también se pregunta una parte, como ya comentamos, una parte oral, esto frente a un jurado. Entonces pues viene la pregunta: ¿cuánto tiempo debo de estudiar para mi examen? Bien, pues va a depender obviamente del examen que vayas a hacer. Por ejemplo, para el Exani 1, que es el examen para ingresar al nivel medio superior, la buena noticia es que no es tan complicado como el Exani 2. Y el Exani 3 a su vez tampoco es tan complicado como el Exani 2. Entonces el Exani 2 yo pienso, con base en la experiencia, que es el más difícil. Pero bueno, para el Exani 1 estamos hablando de que debe ser un chico entre los 13 y los 15 años, si es que vas a ingresar al nivel medio superior, en este caso el bachillerato o la preparatoria. Entonces aquí lo que te sugerimos es que pues estudies al menos unas 4 horas al día, 3 horas al día, y pues ahorita en tiempos de pandemia es como un poquito más fácil dividir los tiempos, ya que pues estamos todavía en esta situación de confinamiento, de estar en casa, así que lo más importante es que puedas tener una rutina y dividas tus tiempos en la mañana y en la noche, o en la mañana y en la tarde. Te sugeriría que con 2 horas es suficiente. Obviamente para cualquier tipo de examen lo más importante es que tengas tú el temario, y esto lo puedes descargar desde la página oficial de Ceneval. Entonces pues se te va a preguntar habilidades matemáticas, razonamiento verbal, también se te va a preguntar español, comprensión de lectura. Obviamente mientras más practiques, pues vas a adquirir los conocimientos un poco más rápido, y también que repases. A esta edad usualmente es muy complicado que alguien pueda ser tan autodidacta como posiblemente en la universidad, o para las personas que ya acreditaron un examen Exani 2 o UNAM, IPN, UAM, etc. Entonces posiblemente aquí en esta etapa tú sí requieras más de un maestro, de un profesor o de tus propios padres para comprender ciertos temas. Entonces aquí hay características especiales para estudiar para el Exani 1. Yo te recomendaría que, obviamente siguiendo las técnicas que ya se comentaron en Pixoguías, si no puedes o si no sabes exactamente cuáles, te dejo aquí el enlace en la descripción al blog y a otros videos. Por ejemplo, la técnica de Pomodoro, la técnica del tablero de ajedrez, son 2 técnicas que te pueden ayudar mucho, ya sea que vayas a hacer el Exani 1, 2, 3, etc. Entonces yo creo que con 4 horas al día está perfecto. ¿Cuánto tiempo de anticipación? Yo, por la experiencia, creo que lo más adecuado es que sea por lo menos de 3 a 4 meses antes. Muy bien, eso en cuanto al Exani 1. Al Exani 2. Como sabes, el Exani 2 es el examen para ingresar a las licenciaturas, a las universidades distintas de la República Mexicana, y es muy, pero muy competido, demasiado competido. Si te fijas, mientras más aumenta el grado académico, pues es más competido y menos plazas. Entonces, pues recuerda, siempre lo digo en los podcasts, una de la licenciatura muy peleada es medicina, seguido también de algunas ingenierías, arquitectura, derecho, psicología, administración, contaduría. Son las grandes licenciaturas que están muy solicitadas y muy peleadas. Entonces, aquí la primera cosa sería que tú reflexiones cuáles son tus déficits en el sentido de los temas, cuál es más difícil para ti, cuál es más fácil. Afortunadamente los Exani 2 no son tan difíciles como el examen de la UNAM, por ejemplo, entonces esa es una ventaja.
Entonces yo aquí también recomendaría, al igual que el Exani 1, entre 3 y 4 meses antes. Si vas a hacer una licenciatura muy competida, 4 meses es más que suficiente. ¿Cuántas horas al día? Bueno, pues aquí sí sería entre 4 y 5 horas. Las puedes dividir, por ejemplo, 3 en la mañana, 2 en la tarde. Y esto porque realmente la recomendación es que puedas obtener el puntaje más alto, no solamente que, como se dice vulgarmente en México, pues acredites de panzazo. ¿Por qué? Porque esto sí va a ser muy importante para que puedas elegir una buena universidad, o si no es una buena universidad, por lo menos la que tú quieras. Entonces, en este caso, la sugerencia es que también para el Exani 2 te prepares de 3 a 4 meses y tengas esa consistencia. Ahora, sobre los descansos, sí, también dedica días de descanso, 2 días a la semana está más que perfecto, puede ser el fin de semana, puedes estudiar de lunes a viernes, no hay problema, también los descansos y las actividades recreativas son muy importantes, el descanso, y pues desde luego ahorita, como ya comenté anteriormente, estamos en una etapa de la pandemia, todavía para la fecha en la que se hizo este podcast, que es mayo 2021, pues todavía está el mandato de quédate en casa, ya en semáforo amarillo en la Ciudad de México y algunos estados de la República Mexicana en verde. Pero bueno, finalmente las escuelas no han sido del todo abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes más tiempo para estar en casa o en lugares cerrados y organizar tu tiempo. Ya en otros tiempos, si estás escuchando este podcast, posiblemente ya cuando termine el confinamiento y ya estás saliendo a la escuela y ya tienes la capacidad o la posibilidad de tomar un curso no solo en línea sino presencial, pues posiblemente ahí también puedas reducir un poquito las horas de estudio al día, pero siempre y cuando estés complementando a lo mejor con un curso, ¿ok? Entonces, ahorita por cuestiones de cuarentena, por cuestiones logísticas, esa es la recomendación, que estudies por lo menos 3 o 4 horas al día, divididas como ya te comentamos, y como tú te acomodes de acuerdo a tus actividades diarias. Ok, entonces eso es en cuanto al Exani 1 y el Exani 2. Para el Exani 3, bueno, pues seguramente aquí la parte más complicada es la parte de razonamiento espacial y razonamiento matemático y también habilidades verbales. Son 3 áreas. Para la parte de proyectos quizá no haya tanto problema porque el hecho de estar pensando en hacer un posgrado pues significa que seguramente la licenciatura ya hiciste un proyecto como una tesis, entonces ya vas como encaminado y no deberías tener mucho problema. Ahí posiblemente te pregunten cuestiones sobre cuáles son las etapas de un proyecto, cómo se debe organizar un proyecto, gráficas como las gráficas de Gantt, etcétera. Entonces quizá no gastes tanto tiempo ahí en la cuestión de organización de proyectos, que es una de las áreas que se preguntan en el Exani 3, pero sí en la parte de pues recordar cómo son estos reactivos que se hacían pues en los exámenes que posiblemente hiciste para adquirir un empleo, que son los de razonamiento espacial, matemático, verbal, que se preguntan muchísimo, en muchas pruebas psicológicas se hacen, pero quizá ya tengas una familiaridad, una cierta familiaridad, y hasta cierto punto son el mismo tipo de preguntas que se hacen en el Exani 3. Pero a diferencia a lo mejor de un chico que va a ingresar al nivel medio superior o superior, pues no tienes tanto contacto con ese tipo de preguntas porque además ya estás en el campo laboral. Entonces yo creo en este sentido que con 2 meses es más que suficiente para preparar tu examen 3 para posgrado. Obviamente, si tienes la posibilidad de extenderlo a 2 meses y medio o 3, está perfecto. Ahora, ¿en qué tiempo? O más bien, ¿cuántas horas deberías estudiar al día? Pues aquí yo lo que considero es que por lo menos le dediques unas 2 o 3 horas. Realmente el Exani 3 no es tan complicado. Los más complicados, bueno, o el más complicado es el Exani 2, es el más competido. El Exani 3 pues es de posgrado, pero como sea, ya la experiencia que tienes intelectual, posiblemente docente, pues ya te echa la mano en ese sentido para que sea un poquito más fácil abstraer conceptos y responder. Aquí vienen los otros 2 exámenes, el EGEL y el EGAL. El EGEL, al igual que el Exani 2, pienso yo que son los exámenes más complicados en lo que se refiere a Ceneval. Por ejemplo, tenemos otros exámenes como el de ingreso a la UNAM, que a mi parecer es también uno de los más difíciles de México. Pero en cuanto al EGEL, aquí lo que te sugiero es imprime el temario y revisa cuál es el porcentaje de preguntas para cada área que se te va a hacer.
En este caso, la mayoría de las áreas, o más bien de los EGEL, perdón, contienen entre 3 y 4 áreas. Son muy poquitos los que tienen 5 áreas. Por ejemplo, contaduría tiene 5 áreas. Por ejemplo, la A, que es contabilidad, y la E, que es todo lo relativo a fiscal. Ok, eso es en el caso de contaduría. En el caso de comercio, negocios internacionales, también son 5 áreas. En el caso de informática también, entonces es bastante extenso. Así que debes de tener pues esto en consideración. El EGEL es más complicado en ese sentido. Posiblemente una licenciatura que sea no tan matemática, posiblemente como, vamos a poner un ejemplo, como trabajo social, no se tome tanto tiempo para estudiar un módulo que posiblemente algo matemático. En el caso, por ejemplo, de ingeniería mecatrónica, cómo pues utilizar todos estos algoritmos para la movilización de los brazos robóticos y todo esto, pues quizá lleve un poquito más de tiempo. Y obviamente esto lo comento sin demeritar ninguna licenciatura. Simplemente estoy diciendo que hay licenciaturas que son un poquito más teóricas o sin tantas matemáticas y que los conceptos se pueden abstraer de una forma que no conlleve tanto tiempo. Entonces, aquí sí es más individual el caso. Pero en general para las ingenierías, ya sea ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería en alimentos, ingeniería mecatrónica, ingeniería mecánica eléctrica, ingeniería química, por lo general yo creo que con 4 meses de anticipación está perfecto. Ten en cuenta que estás en la universidad, si estás por hacer el EGEL, entonces hay mucho tiempo que se te está bueno, ocupando por tareas, así que vas a tener poquito tiempo realmente para poder estudiar y sobre todo repasar. Entonces yo te sugiero que por lo menos 3 meses y medio o 4 meses empieces a estudiar para el EGEL y le dediques unas 2 o 3 horas diarias. Si no tienes mucho tiempo, con 2 horas está muy bien, pero que seas consistente, no hay problema. Los temarios obviamente sí son extensos, pero recuerda, tú estás cursando tu licenciatura, entonces seguramente muchos de estos temas a la vez de que estás preparándote, pues los estás viendo en tiempo real en tu licenciatura, entonces solamente es esa cuestión. Para las licenciaturas que no son de ingeniería, por ejemplo, psicología, enfermería, trabajo social, pedagogía, ciencias de la educación, informática. Bueno, para todas estas licenciaturas, a mi parecer, y con toda la experiencia de más de 8 años entrevistando a bastantes chicos y sabiendo con cuánto tiempo de anticipación se empiezan a preparar, a mí me parece que con 3 meses es más que suficiente, en algunas ocasiones hasta 2 meses, suficiente para preparar el examen de egreso. Aquí la cuestión es que como es un poquito más teórico, más de lectura, más de comprensión y obviamente de aplicación de conceptos, no tantas matemáticas y algunas situaciones de esa índole, los conceptos se pueden abstraer un poquito más rápido. Entonces, con que estudies unos 2 meses y medio o 3 meses antes, con que le dediques 2 horas o 3 horas al día, es más que suficiente. Y obviamente que repases también puedes dedicar 1 o 2 días para descansar. Y finalmente para los exámenes EGAL, aquí sí el tiempo sí considero que deba ser un poco más. ¿Por qué? Porque si seguramente dejaste la licenciatura de lado un poco por tus vivencias, por la experiencia de vida que estás teniendo, si estás ya trabajando, pues en este caso creo que sí valdría la pena que te pusieras a repasar de más tiempo. En este caso yo considero que 5 meses de anticipación está perfecto para sacar un examen con sobresaliente y para la parte del EXOAL, que es la parte oral también. Yo te sugeriría también que además de la parte teórica, también puedas apoyarte de recursos que puedan ayudarte para la cuestión oral y puedas desempeñarte bien ante el jurado. Por ejemplo, hay muchos videos sobre cátedras, sobre cómo pronunciar las palabras en un discurso, lenguaje corporal, fijación de la mirada, expresión de los brazos, de las manos, de los ojos, la inflexión de la voz. Todo esto es muy importante para la parte del exoal. Y obviamente no se hacen en el mismo día, se hacen en diferentes días, pero justamente por esa razón y porque requiere que sepas absolutamente todo de la licenciatura, la cual seguramente, bueno, los conceptos no los tienes en este momento tan frescos y la parte del exual
sí te va a llevar más tiempo. Entonces yo creo que para el legal, para sacar un testimonio sobresaliente, dedícale por lo menos 5 meses. Con que estudies 2 o 3 horas al día está perfecto, es más que suficiente, no te quita mucho tiempo. 2 horas al día está muy bien, por 5 meses está perfecto. Y así repasas lo más importante de las licenciaturas, de la licenciatura, perdón, del contenido, y no solamente te quedas con la parte del examen escrito, que es el que te van a hacer, que es exactamente el mismo que el EGEL. Pero en el caso del legal también está la parte del EXOAL. ¿Ok? Entonces también vale la pena que en ese tiempo veas pues videos en YouTube sobre conferencistas o que revises algún libro en donde se te explique cómo defender tus tesis, cómo defender tu postura ante un jurado que te está haciendo preguntas respecto a los conocimientos que ya tienes, cuál es tu experiencia. Bueno, entonces en resumen, para Exani 1 te recomendamos que estudies junto con algún apoyo como profesor, con tus padres, etcétera, para Exani 1, que sea aproximadamente unos 3 meses antes. Y pueden ser 4 horas al día. Para el Exani 2, sí recomendamos que sea 3 a 4 meses antes, particularmente si vas a hacer una licenciatura de las más competidas como medicina, y 4 horas por lo menos, 2 en la mañana, 2 en la tarde o 2 en la mañana, 2 en la noche. Para el Exani 3, con 2 horas al día está perfecto, 2 meses y medio a 3 está muy bien. Para el EGEL, dependiendo, entre 2 y 4 meses, 3 horas al día, obviamente siguiendo las técnicas como Pomodoro y la técnica del tablero de ajedrez. Y para el EGAL, definitivamente 5 meses, 2 horas al día, porque es más pesado aprender algo que quizá no tienes a la mano o recuerdas tan explícitamente en ese momento. Muy bien, pues espero haberte ayudado con este video. Esa es la recomendación, es la estadística que hemos obtenido de acuerdo a interrogatorios, a preguntas a los sustentantes a lo largo de 8 años. Si recuerdas, bueno, Pixoías, o más bien sus antecesores, iniciaron a finales de 2012, ya actualmente pues estamos en 2021. Inicialmente pues iniciamos en páginas de clasificados, posteriormente nos movimos a allá la antigua Bigman Guías, y en años posteriores ya se fundó Pixoguías como tal, y es la experiencia que tenemos más profesional en este sentido. Muchas gracias por escuchar este podcast, te deseo un excelente día, estudia mucho y recuerda, si necesitas algún material de estudio, estamos seguros que podemos ayudarte, la experiencia nos avala, las opiniones en Facebook ahí están, puedes revisarlas, más de 2.000 opiniones públicas a lo largo de estos años en diferentes medios y 600 que puedes ver tú ahorita en este momento en Facebook. Bueno, pues te deseo un excelente día y hasta la próxima.